estás interesado en trabajar en el sector salud en un hospital aquí en Saskatchewan, pues te traigo nuevas noticias. Esto es una complementación del programa Hard to Fill que ya hemos hablado. Les dejo aquí el video para que lo vayan a checar y puedan entender un poquito más este video. Así es que si estás interesado, sígueme. Aquí estoy en el hospital de Swift Current. Es un hospital mediano, no es muy grande, pero con la capacidad de todas las personas de aquí de la región, no solamente de aquí de Swift Current, pero sino de la región de aquí del Southwest Saskatchewan, suroeste de Saskatchewan. Saskatchewan anunció el nuevo programa Hard to Fill, ¿recuerdan? Ya les había hecho el video, pero para las personas del sector salud se las hizo aún más fácil. Pueden checar la página de internet que les dejo aquí en la descripción para que ustedes puedan checar. Lo que está pasando es que Saskatchewan ahora, para las personas del sector salud, y aquí te vienen todas las especificaciones de todas las posiciones, ellos lo que quieren es que hagas una EOI, que significa Express of Interest, una expresión de interés. Esto quiere decir que vas a llenar como un formulario en el cual ellos van a poder checar todas las personas que están en ese formulario. Es como LinkedIn, como esa página de donde pones todo tu hoja de vida y las compañías te hablan, como una piscina, como el programa de Express Entry, pero sin puntos. Esto es sin puntos. Esto simplemente tú llenas tu solicitud, es una expresión de interés. Cuando tú llenas tu solicitud de expresión de interés, lo que va a hacer el gobierno es de que ellos te van a contactar directamente para conseguirte un trabajo. Tú no necesitas buscar oferta de trabajo. Esto es algo muy fácil para ustedes, los del sector salud, porque antes, pues aún así en el programa de Hard to Fill, tú necesitarías conseguir una oferta de trabajo y esperar a poder conseguir la oferta de trabajo. Pero en esta parte del programa, las personas únicamente del sector salud pueden tener en esta aplicación expresión de interés, y el mismo gobierno va a seleccionar a las personas que más necesitan en el sector que más necesitan. Me refiero si necesitan más enfermeros o más médicos o más cuidadores de personas. Los que más necesitan son los que van a agarrar sin importar los puntos. No existen los puntos, y si primero entraste o al último entraste, simplemente ellos van a necesitar agarrar las personas que más van a necesitar en ese sector. Entonces lo que tú tienes que hacer es llenar tu expresión de interés para que tú ya puedas estar ahí y ellos te puedan contactar. Aquí en Saskatchewan el sector salud es gobernado por el gobierno provincial. Entonces el mismo gobierno provincial va a poderte hablar a ti para que tú apliques a las ofertas de trabajos disponibles que ellos te están dando. Miren, hay muchas compañías que cuidan a personas como las casas de hogar, las casas de retiro, que también necesitan personas cuidadoras, enfermeros y todo eso, los quiroprácticos, todo eso. Esas empresas también van a poder contratar y ellas también te van a poder hablar por medio de esta expresión de interés. Llenas tu solicitud, ellos mismos te consiguen la manera de que tú puedas aplicar por el trabajo. Así es que tú no necesitas buscar por trabajo, ellos mismos te hablan y te dicen dónde está el trabajo disponible. Así es de que tienen que tener mucho cuidado al llenar todo para que todo pueda ser exactamente como debe de ser y ellos te puedan llamar y te puedan contactar. Que estás inscrito en esta piscina de expresión de interés, esto no quiere decir que ya te van a hablar para residencia. Este es un prerequisito, una preaplicación. Quiere decir que ya estás en la piscina. Entonces ahora cuando ellos te seleccionan, cuando ellos te dicen ya te necesitamos como cuidador de personas y aquí están los trabajos donde tú puedes aplicar, y ya después tú podías aplicar por el programa del Saskatchewan Immigration Nominee Program o el de Hard to Fill, porque es básicamente trabajan juntos. El de Hard to Fill, la mayoría de todas estas carreras del sector salud están incluidas, y también en el SIM, en el que acabo de hablar. Entonces tú vas a poder ya presentar tu solicitud de residencia permanente a través de esos programas. Entonces todos estos programas trabajan juntos. Uno es ayuda a que las personas del sector salud puedan meter su currículum, toda su carta de vida en esta piscina,
que están expresando su interés en venir aquí a Saskatchewan a trabajar. Ahora, las empresas del sector salud van a poder seleccionar esas personas que más necesitan, les van a conseguir el trabajo, entonces tú ya vas a ser llamado, entonces ya vas a poder aplicar para la residencia según el programa que tú quieras, en el Saskatchewan Immigration Nominee Program o el nuevo de Hard to Fill, ¿verdad? Entonces ya así es como puedes hacerlo. Entonces son unos programas que trabajan juntos para que tú puedas hacerla más fácil. Así es de que realmente para estas personas del sector salud no necesitan una oferta laboral, simplemente necesitan llenar eso y esperar a que sean llamados, y es algo muy fácil que se puede hacer. No para todos es, ¿verdad? Porque es solamente para el sector salud, y todas las posiciones que les voy a decir están incluidas en este programa. Ahora, no todas las personas que están en esta piscina van a recibir una oferta laboral, no todas, porque el gobierno lo que quiere es que les seleccionar las personas más necesitadas en ese sector, no por puntos, como vuelvo a repetir, no es por puntos ni el mejor, sino simplemente si ellos necesitan 50 personas que cuiden gente, cuidadoras de gente, va a seleccionar 50, aunque tú seas enfermero o médico. Por ejemplo, según las ofertas laborales donde estén, por ejemplo, si en Saskatchewan hay 100 ofertas laborales para cuidadoras y esas 100 están distribuidas en todas las ciudades de Saskatchewan, pues de esas 100 van a contratar 100 personas para cuidar. Si hay 5 posiciones en toda la provincia de médicos especialistas, entonces ellos también van a contratar. ¿Sí me explico? Según las posiciones que haya disponibles, son las personas que van a estar llamando. Así es de que es como, así es, hacer tu solicitud de estar aquí en la expresión de interés. No necesariamente te van a hablar, pero va a estar ahí para que tú puedas ver. Ahora, no hay límite en el número de las personas que pueden estar en la piscina, no hay límite, tú puedes ponerlos. O sea, si tú me estás viendo desde cualquier país, no hay límite ni edad, o sea, no hay límite ni de edad ni de personas en las que pueden aplicar, pero solamente puedes hacer un perfil. ¿Sí me explico? O sea, si tú quieres venirte como enfermero, entonces vas a hacer un perfil de enfermero, pero si dices, también yo me puedo ir de cuidador de personas como auxiliar de enfermería, bueno, no puedes crear dos, solamente puedes crear uno. Entonces trata de ver en SAS Jobs, ya te dejó la página de SAS Jobs, ya te dije cómo buscar trabajo en SAS. Yo dejo aquí el link para que vean el video, y ahí tú puedes darte cuenta qué es lo que más se necesita. Si hay más personas que necesitan cuidadores, o más personas que necesitan quiroprácticos, o más personas que necesitan enfermeros o médicos, mayor posibilidad para ti que te hablen. O sea, si tú eres un enfermero, pero tú estás dispuesto a venir como auxiliar de enfermero, pero necesitan más auxiliares de enfermero, pues hay más posibilidades de que tú te vengas como auxiliar de enfermero que tal cual como enfermero. ¿Sí me explico? Entonces trata de ver qué son las ofertas laborales aquí en SAS Jobs para que tú puedas ver en cuál tú te puedas meter en el perfil, porque solamente puedes hacer un perfil, ¿sí? Pero cualquier persona puede hacer el perfil, así es de que no hay un límite. Te voy a decir todas las posiciones. Están las enfermeras, los enfermeros, los psiquiátricos, los quiroprácticos, las enfermeras que ayudan a los partos, los farmacistas, los audiólogos, los patólogos, terapistas, los ocupacionales terapistas, los del rayos X, los tecnólogos, los de laboratorio, los médicos de laboratorio, los asistentes, tecnólogos de la respiración, resonancias magnéticas, los de diagnósticos, los de cardiología, los de farmacias, los dentales, paramédicos, personas de la tercera edad y los psicólogos. Entonces, todas estas, básicamente están todas las posiciones que pueda haber en estos hospitales y más, que están abiertas para este programa. Así es de que no te lo vayas a perder. Es algo muy importante que lo tengas que hacer. Es una nueva cosa que está pasando aquí en Saskatchewan. Nunca lo había escuchado, así es de que no es fácil, pero no es difícil. Solamente hay que poner a leer un poquito la página para poder entender cómo funciona un poco más. Y pues ya sabes, si te gusta este contenido, si te gusta que te diga estas noticias que están
están pasando aquí en mi provincia, aquí en Saskatchewan y en Canadá en general, pues ya sabes qué hacer. Sígueme para que puedas saber más. Pon la campanita de notificación para que seas los primeros. Esto lo acabo de saber ayer, entonces ahorita les estoy haciendo un video bien rapidito y aquí en el frío estamos a menos 17 grados, se me olvidaron los guantes, pero quiero que ustedes sepan lo más pronto posible. Entonces ahorita edito este video para que ustedes puedan saber lo más pronto posible y pues ojalá les haya gustado, y cualquier cosa, una pregunta, pónganme en los comentarios y yo para que pueda contestarle lo más pronto posible. Así es de que nos vemos en el próximo video.